Pues esta noche calle 11 hace esquina con Avenida México Tenochtitlan número 50, que se encuentra aquí, el Museo de San Carlos. Un recinto extraordinario que cuenta la historia de este país a través de su arte, de su creación, y que ahora tiene una exposición contrapunto que me tiene pues muy interesado por lo que implica como encuentro entre dos visiones de nuestro país que se han venido peleando casi desde que se fundó. Y aquí está en la pintura y nos reciben hoy un par de curadores, los curadores de este Museo de San Carlos. Cian Ortega, muchísimas gracias por recibirnos. No hay de qué, al contrario, gracias por venir a San Carlos a ver esta exposición. Mariano Mesa, muchas gracias por recibirnos. Pues muchísimas gracias por el interés por esta exposición y sobre todo pues venir a este maravilloso recinto. A ver, es una exposición temporal y tiene un nombre larguísimo. Yo la abrevié. A ver, sí. Cuéntame cuál es el título de la exposición. Pues estamos en la exposición Contrapunto, Alberto J. Pani y Diego Rivera, curadores, y es una muestra que... Así de largo. Así de largo, pero Okay. También nos ayuda a entender cómo es que se va conformando esta exposición. Y lo que vamos a ver en realidad es el consumo artístico entre los años 20, entre los años 30, cómo se va conformando y sobre todo la idea de dos grupos que en apariencia podrían ser oposiciones, pero en realidad hablan de la cultura y cómo se está conformando la cultura en México. A ver, Cintia, estamos antes de todo este movimiento nacional o nacionalista del arte, es decir, antes del muralismo, antes de que Diego Rivera ponga su impronta. Y hay dos figuras que abren la exposición. Uno, Diego Rivera, y el otro, Pani, que es uno de los personajes más interesantes de la historia de nuestro país, porque por un lado fue coleccionista de arte, por otro lado fue el gran arquitecto del sistema financiero mexicano, por el otro lado tuvo que ver con la construcción de toda la zona de Tlatelolco, es decir, sí es un Pani que abre sus alas y que podrían ser como dos personajes distintos, contrapuestos, Pani y Diego Rivera. ¿Por qué decidir ponerlos en la misma exposición? ¿Por qué traerlos a hacer contrapunto? Justamente porque estos dos personajes van a van a abrir justamente este debate que se está haciendo en los años 20 sobre la identidad mexicana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo nos conformamos? Venimos de un pasado prehispánico y en ese sentido rechazamos lo europeo, rechazamos el mestizaje o justamente somos producto de ese mestizaje, producto de ese choque de dos culturas, de lo prehispánico pero también de lo europeo. Y esas dos figuras van a estudiar y a preguntarse sobre esas dos vertientes. J. Pani a partir de lo europeo, a partir del mestizaje, y Diego Rivera a partir de lo nacional, pero también con esos intereses por lo que se está gestando en Europa. Ahora, uno podría suponer, bueno, que eran adversarios, que eran enemigos. Pero estas dos pinturas que están a tu espalda nos dicen que no. Ambas pinturas las pintó Diego y pinta a Pani en su oficina, incluso con algunos de los cuadros que están aquí de la colección Pani. En realidad se conocieron en París y fueron cercanos, fueron amigos. O sea, no es cierto que esos dos Méxicos estuvieran divorciados, sino que más bien eran dos Méxicos que dialogaban pues fuertemente al arranque justamente del siglo y en los años posteriores a la Revolución que estamos teniendo que reinventar la identidad. A ver, cuéntame el chisme en París y cómo se conocieron estos dos personajes. Pues mira, creo que también aquí hay que entender cómo los personajes que pertenecen a la cultura mexicana sí van a estar siempre emparentados, a pesar de que haya diferentes visiones, a pesar de que haya diferentes formas de entender el país, sí van a estar emparentados. Y aquí tenemos obviamente a dos de los más grandes visionarios de esa época, Alberto J. Pani como funcionario, en ese momento era embajador de México en Francia, se encontraba en París, y Diego también se encontraba viviendo en París, y para él era importante también, hay que recordar a Diego que es esta figura que siempre estaba cerca del poder, era un pintor que le interesaba, y bueno, lo podemos ver en el retrato, que le interesa la bohemia, le interesa el pueblo, etcétera, pero siempre va a estar muy pegado al poder, y por eso tenía una gran convivencia con... Vamos a decirlo, tenía interlocución con todo el mundo.
La mejor manera de decirlo, yo creo que es esa. Pani se va de embajador de México a Francia. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y se encuentra que hay obras importantes en ventas y barata. Están vendiendo y a bajo precio. Y entonces decide, aclárame, con su patrimonio o el del Estado mexicano o con ambos, hacerse de una colección que está hoy justamente en este museo. Pues sí, justamente se conocen en 1919 en París, como ya lo mencionó Mariano, Diego Rivera ya tenía varios años estudiando en París. Alberto J. Pani llega, entonces como parte de la legación mexicana, pues también Diego Rivera se acerca a Pani, sobre todo para poder ver si recibe apoyo económico del gobierno mexicano. Mientras está pintando mientras allá. está pintando A ver, te detengo aquí. Pani se pone a comprar obra. ¿Lo hace con recursos propios? ¿Lo hace con recursos del Estado mexicano? ¿Mezcla ambos? Es decir, ¿cómo construye esta colección que, bueno, en buena medida es la que hoy estamos aprovechando aquí en San Carlos? Sí, Pani llega en un momento bastante decadente en Europa. Él menciona cómo grandes familias están completamente en la ruina precisamente por el término de la Primera Guerra Mundial. Eso las obliga a vender sus colecciones de arte, de rematarlas al mejor postor prácticamente. Eso es algo que a Pani por un lado le entristece ver, como grandes obras europeas de grandes maestros son vendidos a muy bajo costo, pero por otro lado, para él es una oportunidad de poder comprar esa obra que de otra manera no le alcanzaría, porque él menciona que es con su sueldo, con el sueldo de ministro. O sea, no es con dinero de la embajada, tampoco es que el gobierno mexicano estuviera boyante. Sí, no, también México, el gobierno mexicano en ese momento estaba en una severa crisis económica, aunque también, bueno, ahí queda la duda si realmente a Pani le alcanzaba con su sueldo a comprar más de 77 óleos y 42, 41 dibujos, o si ahí hubo algo ahí que no quiso decir. No lo sabremos nunca. Exacto. La identidad mexicana se construye a partir de estas dos visiones. Y ahora vamos a pasar a la colección despacio. Hay óleos que son pues europeos. Uno puede pasarse por el Prado, por el Louvre, por cualquier museo en Europa y son justamente esos óleos que están aquí. Y hay uno. Y luego hay otros óleos que están en la búsqueda de cuál podría ser la identidad mexicana. Y en ese sentido son óleos que abrevan de símbolos, de elementos de lo mexicano. La colección los va tejiendo y ustedes como curadores hicieron un muy buen trabajo para mostrar ese contrapunto. Cuéntenme un poco esta historia de las colecciones, la de Diego y la de Pani, que ya nos adelantaste la de Pani, la de Diego, ¿cómo se forma? Es muy interesante porque Diego Rivera, vamos a entender que él estudia en la Academia de San Carlos, su primer acercamiento al arte es el arte europeo, lo entiende, lo disecciona, pero cuando se va a Europa se da cuenta que está cambiando absolutamente todo. La idea de cómo se hace arte y cómo se concibe el arte está cambiando. Y cuando él llega a México, aún va a ser más porque se une a la Revolución Mexicana. Diego Rivera siempre dijo que él no pudo estar en la Revolución Mexicana luchando, pero lo va a hacer por medio del pincel. Y entonces toda su obra se va a dedicar a reproducir la idea del México que resulta de la Revolución Mexicana. Y Diego Rivera empieza a concebir la historia, también la historia del arte de México, entendiendo que los mexicanos empiezan a hacer arte desde la época prehispánica, no cortándolo solamente con la obra virreinal, entendiéndolo desde esta época, y va a haber un periodo que a él le va a importar y le va a interesar mucho, que es el de entre siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. El cambio de un siglo a otro implica un cambio de mirada en el arte. A ver, ya explícame un poco por qué el entre siglos es tan importante. Pues en el periodo entre siglos vamos a ver cómo ya va a ir cada vez más creciendo este interés por lo nacional, este interés por quién es el mexicano, por las costumbres, por el paisaje, por los tipos populares, pero
todavía va a seguir habiendo esa mirada europea, cómo representar lo que somos de México, pero a partir también de los estilos o de la manera en que se está gestando el arte en Europa. A ver, vamos a ponerlo en imágenes o en pinturas para ser más preciso. Por un lado, quienes compran arte son los panis de México, ¿no? Funcionarios. Tienen casas, ¿no? La burguesía, empresarios nacidos de la Revolución, casas californianas grandes, colonias como Las Lomas, el San Ángel, y pues ahí caben muy bien las pinturas europeas. No tanto la pintura del original mexicano o de nuestra artesanía o incluso de nuestros paisajes rurales. Y en ese sentido, lo que hace Diego es periférico. Total. Y lo otro es central. Diego y todos los artistas contemporáneos a Diego, porque también hay que entender que estos artistas están produciendo, pero no están vendiendo obras. Se tienen que decantar por el muralismo, por ilustraciones, pero no viven completamente de sus obras porque no es lo que el público quiere comprar. No se vende bien. Exactamente. O sea, si Tamayo hubiera vivido en esa época, no vende nada. Que de hecho es lo que, bueno, después Juan O'Gorman reclama tanto ya en los años 60, 70, de quién es el mejor artista mexicano. Él dice es Tamayo porque es el que más vende. Después va a suceder, ¿no? Ahora, la exposición va hebrando, digamos, estos elementos. Y se ve una impronta de Diego importante con respecto a la pintura que a él le influyó. Si vamos a ponerlo a él como uno de los fundadores de este arte nacional posrevolucionario. Y quisiera un poco que nos hablaras quiénes son, Sonia, esos pintores que habrían sido los abuelos, los padres de Diego, y que Diego habría puesto si él hubiera organizado esta exposición, esta curaduría. Sí, de hecho son estos artistas que van a revolucionar la Academia de San Carlos cuando él es estudiante todavía en la academia antes de que se vaya a Europa. Y para artistas como Diego Rivera, por ejemplo, como José Clemente Orozco, son estas semillas que van a empezar a sembrar ese nacionalismo que va a explotar en el muralismo mexicano. Y son Julio Ruelas, Leandro Izaguirre también tenemos aquí, Germán Gedovius, que es su profesor. Gedovius fue, Diego Rivera lo dijo alguna vez, quien le enseñó a pintar por lo menos el color, ¿no? Sí, para Diego Rivera siempre hablaba mucho de sus maestros, decía que Leandro Izaguirre le enseñó a dibujar y fue Germán Gedovius quien le enseñó a pintar. Y esta idea también la podemos ver en toda la obra que hace Germán Gedovius, porque es una paleta riquísima en donde podemos encontrar morados, sobre todo en los paisajes, a eso me refiero, como morados, naranjas. O sea, experimentación con colores. Es una colores. variedad y aparte, sobre todo la plasticidad que tiene Germán Gedovius. Y esa Diego Rivera siempre la va a tener en su obra y cuando él regresa a México, devuelve ese color que había aprendido en sus primeros años a la obra que está practicando. Ahora, esta exposición habla de la bisagra entre el 19 y el 20. Con esto voy a terminar la conversación. Vino después, en efecto, el muralismo mexicano, Dr. Atl, el propio Rivera, Siqueiros, y quedó como sepultada esa otra generación que ustedes acaban de citar. Esta curaduría que hicieron rescata a esas bisagras, a esos pintores centrales. ¿Lo merecen? Claro que sí, eso es algo que Ana Garduño lo quiso hacer, que era el momento, que por muchos años la historia del arte, la historia de México siempre se centró en esa visión vencedora, en esa visión nacionalista, prehispanista, y dejó de lado mucho a esta otra corriente que también coexistió, que también estuvo debatiendo, que también estuvo dialogando. La visión vencedora de la revolución, o sea, Alba Obregón, Calles, ¿no? El propio muralismo Cárdenas, mexicano. El muralismo mexicano, esa fue la que nos quedó en el siglo XX. Y quedó sepultado lo que había antes, que era en los últimos años del Porfiriato. Así es, justamente también porque estos artistas recuerdan todavía a ese periodo del Porfiriato, que ellos están en contra, que ellos están tratando como deshacerse de ese pasado para poder empezar a crear ese México que ellos quieren
que exista, ¿no? Ese México donde haya cabida para el obrero, para el campesino, para estas grandes masas que el porfiriato nunca volteó a ver. Entonces, pues lo que hacemos aquí es ver cómo en estas 2-3 décadas que dura la exposición, no solamente hubo una sola visión sobre México, no solamente hubo una sola visión sobre el arte, no solo hubo un gusto artístico, sino que fue toda una confluencia de gustos, de debates, que no era lo mismo lo que consumía la burguesía que lo que estaba consumiendo el Estado mexicano, por ejemplo. Déjenme cerrar con esta pues última argumento. El país es muy grande, todas y todos cabemos. La pintura mexicana es muy grande, todas y todos cabemos. Y sin embargo nos seguimos peleando para decidir cuál es la raíz que mayor influencia ha tenido en nuestra identidad. Estos dos señores puestos ahí, sonriéndose, trabajando juntos, nos hablan que hay una tercera forma de entendernos, donde es irrelevante cuál de las dos raíces ha tenido mayor fuerza, porque las dos las han tenido. Pero no que me vaya al ámbito filosófico, pero me encantaría una última reflexión de ustedes dos, si quieres, Mariano, tú, y cerramos con Zaña. Pues precisamente creo que algo que Diego Rivera tenía muy claro es que el arte es eso que te hace sentido, eso que te es contemporáneo, eso que te ayuda también a entenderte a ti mismo. Y entonces, si nos ponemos a pensar en estas dos visiones, nos damos cuenta que precisamente venimos de dos grandes formas de entender el arte y nosotros tenemos que también entendernos desde el presente y con nuestra realidad, que era lo que Diego Rivera quería tanto hacer con su obra. Cierras tú, Zaña. Sí, justamente en este periodo, como lo europeo también está ayudando a ver hacia dónde vamos, quiénes somos. En ese sentido, Alberto J. Pani y la burguesía que estaba consumiendo todo este arte, pues ellos todavía se seguían identificando con ese pasado europeo, con ese pasado grandioso, con ese pasado que para ellos ya era lejano por el periodo revolucionario que terminó con todas estas grandes, con estos relatos, pero por otro lado también vemos cómo esos artistas están gestando lo mexicano, pero también no están dejando tan de lado ese diálogo con otros centros artísticos, por ejemplo. Pues cualquier forma de superioridad es arrogancia. Sí. Y el arte nos ayuda a quitarnos la arrogancia. Es una colección espectacular. Felicidades, Museo de San Carlos, por haberla traído. Y bueno, pues aquí tiene usted una probadita en televisión, pero sí le digo que sea más bien una invitación a venir a San Carlos. Tenemos otras posiciones que vamos a cubrir en este mismo lugar. Por lo pronto, gracias a ambos y regresamos a Estudio. Esto es Calle 11.